Entonces, comenzamos con este segundo momento, vinculado a los libros primero y segundo de la Ética Nicomaquea. Llegamos entonces a un cierto culmen con la definición de Aristóteles de felicidad como actividad virtuosa del alma, como actividad propia de la facultad del alma, que es nuestro entendimiento fundamentalmente, ejercida de manera excelente y durante una vida entera, porque una golondrina no hace verano, ¿no? Como dice Aristóteles. Carlos había hecho una pregunta, ¿me la puedes copiar nuevamente, Carlos? Y lo importante también que vayan teniendo en cuenta acá que, digamos, para saber cuál es la felicidad humana es preciso tener en cuenta cuál es la función propia del hombre o qué es lo distintivo del ser humano. Lo distintivo del ser humano es la vida propia del nous, la vida propia de la inteligencia, con lo cual el ejercicio excelente de la vida propia de la inteligencia va de alguna manera a posibilitar la felicidad humana. Santo Tomás decía que el ser humano tiene una naturaleza de alguna manera doble, porque es animal espiritual. Entonces, en este sentido, las virtudes morales que nos ayudan a ordenar nuestros apetitos inferiores posibilitan, ¿sí?, que uno pueda cumplir más adecuadamente su función propia, que es la función propia de la vida del nous, de la vida del intelecto. ¿Por qué? Porque uno es fundamentalmente lo que lo distingue del resto de los seres. Uno es, de alguna manera, fundamentalmente aquello que es de manera específica. Los escolásticos decían, sintetizando un poco lo que Aristóteles quería proponer, pienso yo, que la felicidad era el acto más perfecto de la potencia más perfecta aplicada al objeto más perfecto. Esto, que parece una suerte de trabalenguas, se entiende bien. ¿Por qué? Porque es el acto perfecto, o sea, el acto más excelente. ¿De qué? De la potencia o facultad más perfecta, que es nuestro entendimiento, aplicado al objeto más excelente. Y el hombre, dice Aristóteles, no es lo más excelente que hay en la naturaleza. Dios es el objeto más excelente, con lo cual, de algún modo, puede sintetizarse a la felicidad como el ejercicio de la virtud de la sabiduría, y la virtud de la sabiduría es aquella que nos induce al conocimiento de los principios y causas absolutamente primeros, y Dios es principio absolutamente primero de todas las cosas. Ahora sí, leo un poquito lo que Carlos preguntaba. ¿Cómo podría expresarse la relación entre el concepto de naturaleza y los de virtud y felicidad? Bueno, creo que más o menos esto que he procurado compartirles condensa un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque la felicidad es, de alguna manera, el fin último del hombre. Es decir, como decía Aristóteles, todos coinciden en llamar a este fin último felicidad o eudaimonía, pero el vulgo y los sabios se diferencian en que
ponen la eudaimonía. Y para Aristóteles, la felicidad implica, ¿sí?, el ejercicio de la función propia del hombre, del ergon propio del hombre, es decir, de lo específico de nuestra naturaleza. Y ese desarrollo de la función propia del hombre, es decir, de lo específico de nuestra naturaleza, tiene que ser realizada de manera excelente, o sea, de manera virtuosa. Con lo cual, sí, en definitiva, uno podría sintetizar que la felicidad para Aristóteles implica la plenificación de nuestras facultades, el desarrollo excelente de cada una de nuestras facultades, pero fundamentalmente de aquella facultad que nos distingue como seres humanos, que es el nous, el entendimiento, que es, como dice Aristóteles, lo más divino que hay en nosotros. Hay una relación íntima entre felicidad y plenificación virtuosa de la propia naturaleza para Aristóteles. Por eso, como ya procuré mencionar la semana pasada, eh, en contraposición a cómo solemos pensar hoy en términos culturales, donde cada uno tiende a decir que para mí la felicidad es tal cosa, para aquel otro la felicidad es tal otra, para cada uno la felicidad es aquello que de alguna manera en lo que uno encuentra placer. Para Aristóteles la felicidad es, o lo que produce la felicidad es algo compartido para todos los seres humanos, porque todos compartimos una misma naturaleza. ¿Más o menos quedó claro, Carlos? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿El resto que quiera algún comentario? No me la hacen muy sencillo, ¿no? Porque es difícil hablarle, mirarse a uno mismo y hablarse a uno mismo. Así que, bueno, significa o que no están entendiendo nada o que están entendiendo todo. Yo voy a procurar pensar que están entendiendo todo como para sentirme un poquito mejor. Bien. Eh, bien. Gracias, Juan. El libro octavo, Aristóteles habla de la división de los bienes. Antes habíamos hablado de la noción de bien y habíamos dicho que la noción de bien, como no es una noción unívoca, entonces lo bueno se predica del fin y de aquello que se ordena al fin. Es decir, se predica del fin, pero también de los medios y también de aquellos bienes que son una mezcla de medio y fin. Es decir, que no son el fin último, pero que son una mezcla de medio y fin. Por ejemplo, ustedes estudian filosofía, ¿por qué? Porque es un fin para ustedes, ¿sí? Es decir, es un fin, ¿por qué? Porque piensan que siendo filósofos van a, de alguna manera, encaminarse en el horizonte de la realización humana. Pero no es el fin último es ser felices, es decir, ser filósofos o profesores de filosofía es un fin, pero también un medio para poder ser felices. ¿Por qué? Porque si ustedes no pensaran que estudiando filosofía serían felices, digamos, habría que pensar que no están bien de la cabeza, digamos, es decir, cada uno estudia filosofía o elige lo que elige porque lo considera como un medio o un camino para alcanzar la plenitud. Pero también hay bienes que son meramente instrumentales, es decir, el texto de la ética nicomaquea que ahora nos convoca es un bien meramente instrumental, en el sentido de que
de que es un medio para poder de alguna manera alcanzar la sabiduría y alcanzar un conocimiento profundo de la disciplina ética, que es lo que ahora nos convoca, ¿sí? Es decir, somos, como decía Aristóteles, amigos de Platón, pero somos más amigos de la verdad. Es decir, lo que nos convoca es fundamentalmente la búsqueda de la verdad en el horizonte de la disciplina moral. Bueno, en el capítulo 8 ya Aristóteles habla no tanto de la noción de bien, sino de la división de los bienes. Y dice que existen los bienes exteriores, los bienes del cuerpo y los bienes del alma. Los bienes exteriores son siempre buscados como medios. Por ejemplo, la computadora que ahora me está permitiendo intercambiar con ustedes es un bien exterior y es un medio que me posibilita el intercambio. Después están los bienes del cuerpo, es decir, que producen la plenitud o salud corporal, pero que también se orientan, aunque se buscan por sí mismos, a los bienes del alma. Y después están los bienes propiamente del alma, que de alguna manera podría decirse que los bienes del alma son fundamentalmente dos: el desarrollo de el entendimiento, la planificación del conocimiento y la amistad que puede surgir al compartir esos bienes. Es decir, la amistad y la sabiduría serían como los dos grandes bienes propios del alma. También hay que tener en cuenta acá que para Aristóteles los tres tipos de bienes tienen una cierta jerarquía, ¿no? Digamos decir, los del cuerpo, los de los exteriores se orientan a los de el cuerpo y el alma, y los del cuerpo se orientan a los del alma. Es decir, todos los bienes tienen que ponerse al servicio de los bienes del alma, que son los bienes más importantes. Leo, estoy en el capítulo 8, dice 1098b, sería 13 aproximadamente. Divididos pues los bienes en tres clases, los llamados exteriores, los del alma y los del cuerpo. Decimos que los del alma son los más importantes y los bienes por excelencia, y las acciones y las actividades anímicas las referimos al alma. Bueno, acá entonces lo importante es que no solamente se reconocen diferentes tipos de bienes, sino que hay una jerarquía ontológica de esos bienes. ¿Ven? Esto se puede comprender mejor si lo confrontamos con una posición característicamente propia de este tiempo. En este tiempo nosotros solemos identificar diversos tipos de bienes, pero de alguna manera solemos pensar que cada uno de nosotros puede jerarquizar esos bienes como más o menos le plazca, y decir, bueno, para mí los bienes más importantes son estos, después están estos y después están estos otros. En cambio, desde la perspectiva de la ética aristotélica, ¿sí?, se reconocen diferentes tipos de bienes, pero hay una jerarquía ontológica de esos bienes, dentro de los cuales los más importantes son los bienes del alma. Como les digo, a mi juicio fundamentalmente dos: el conocimiento y el vínculo espiritual de amistad, o la amistad propia de la virtud, no la amistad por interés o por utilidad o por placer. Hay otra pregunta. A ver. No, es algo que está compartiendo. ¿Qué
¿Qué lugar tuvo el primer libro de la ética nicomaquea en mi trabajo Animales Racionales y Dependientes? Bueno, yo creo que en este libro primero de la ética nicomaquea se ponen las bases de la concepción aristotélica de la felicidad y también de la, de alguna manera, de la antropología aristotélica, donde se distingue que la función propia del hombre es la vida propia del nous, del entendimiento. Y en este sentido, Animales Racionales y Dependientes, lo que procura destacar son estas dos cosas que yo mencioné. ¿Por qué? Porque para MacIntyre, somos animales racionales, es decir, nos planificamos como seres humanos, desplegando nuestras potencialidades intelectuales, pero también somos animales dependientes, es decir, el florecimiento humano siempre depende de la comunión con los otros, porque no somos autosuficientes, sino que somos animales dependientes, somos animales esencialmente comunitarios. Bien. A ver, avanzo un poquito más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro? Por acá hasta acá que quiera hacer. Bien, en este libro octavo también se pone de manifiesto que los hombres suelen buscar el placer como fin y que de alguna manera lo que invita a hacer Aristóteles es buscar lo noble como fin. Lo noble es lo proporcionado al dictamen de la recta razón. Se diferencia entonces el placer como fin de lo noble como fin, que es lo proporcionado al dictamen de la recta razón. La mayoría de los hombres persigue el placer y aquello particular que les proporciona placer no es por naturaleza, es decir, que lo que nos proporcione placer a la mayoría de los hombres depende de cómo han forjado su carácter. En cambio, dice Aristóteles, a los que aman las cosas nobles, les son agradables las cosas que son agradables por naturaleza. Ahora voy a explicar esto un poquito. Ellos no necesitan buscar el placer como fin, ya que se complacen en las acciones virtuosas. Y Aristóteles añade que no es realmente bueno el que no se complace en lo bueno. Esto está en 1099 a más o menos 12. Dice así: para la mayoría de los hombres los placeres son objeto de disputa, porque no lo son por naturaleza, mientras que las cosas que son por naturaleza agradables son agradables a los que aman las cosas nobles. Tales son las acciones de acuerdo con la virtud, de suerte que son agradables para ellos y por sí mismas. Así, la vida de estos hombres no necesita del placer como una especie de añadidura, sino que tiene el placer en sí misma. Añadamos que ni siquiera es bueno el que no se complace en las acciones buenas. Este fragmento es bastante denso, ¿sí? Voy a empezar por el final, porque dice así: añadamos que ni siquiera es bueno el que no se complace en las acciones buenas. ¿Qué significa esto? Que uno puede hacer acciones buenas, pero si no encuentra su dicha en hacer lo bueno, significa que todavía no es realmente bueno. Es decir, y esto de alguna manera es
una suerte de crítica anticipada, digamos, podríamos decir, a Kant. ¿Por qué? Porque Kant va a sostener, ¿qué cosa? Kant va a sostener que cuanto más te cueste hacer una acción moral, pareciera que más valor tiene esa acción moral. En cambio, para Aristóteles, si a vos te cuesta hacer lo bueno, si no te causa placer hacer lo bueno, lo honesto, lo que es de acuerdo al dictamen de la razón, entonces significa que aún no has desarrollado la virtud, que aún no has alcanzado la excelencia humana. ¿Por qué? Porque el hombre verdaderamente excelente se complace en la realización de lo bueno. Entonces, dice, añadamos que ni siquiera es bueno el que no se complace en las acciones buenas. El hombre que ha alcanzado la excelencia encuentra, ¿sí?, su dicha en obrar lo que es de acuerdo con la razón. Entonces, ¿qué es lo que dice este párrafo que es bastante denso? Por un lado están las personas que buscan el placer como fin, ya dijimos, la vida de carácter voluptuoso, ¿sí? Pero aquellos que buscan el placer como fin, ¿sí?, de alguna manera va a decir Aristóteles que de alguna manera lo que les va a resultar placentero va a depender de su educación, va a depender de su, entre comillas, mala educación, ¿no? Porque si lo que buscan es el placer como fin, ya de alguna manera esa educación, ese carácter, sería un carácter viciado. Y entonces les va a resultar placentero, bueno, lo que le enseñaron o lo que él encontró como placentero. Es decir, por ejemplo, digamos, ¿vieron ese dicho que dice, contra gustos no hay disputa? Bueno, Aristóteles no estaría de acuerdo con ese dicho. ¿Por qué? Porque de alguna manera existe, ¿sí?, lo que es agradable, o digamos, lo más agradable al paladar, diría Aristóteles, es lo agradable al chef más refinado, digamos. Sería así. Lo que es verdaderamente agradable al paladar es lo que es agradable no a cualquiera, sino al chef más refinado. Entonces, lo que es bueno, ¿sí?, lo que es bueno como tal es lo que es bueno para el hombre bueno, va a decir Aristóteles. Es decir, que de alguna manera a los que buscan el placer les resulta placentero cualquier cosa de acuerdo a cómo haya sido su educación. En cambio, a los que se proponen como fin la búsqueda de las cosas nobles, la búsqueda de aquellas cosas que son de acuerdo con la razón, les va a resultar agradable lo que es verdaderamente bueno como tal por naturaleza, ¿sí? Y entonces esas personas que buscan lo noble van a encontrar su felicidad en practicar lo noble y no van a tener que buscar el placer como una añadidura. No sé si me estoy explicando bien, porque por ahí no se entiende lo que quiere decir. A ver si lo puedo sintetizar. Habría como una especie de placer objetivo, digamos, claro, sí, por así decirlo, todo, sí, y no tan subjetivo relativo a cada uno, para Aristóteles, ¿no? Y bueno, ese placer objetivo sería aquel que correspondería al placer que siente el hombre más sabio. Sí, que nos dijo, por eso te digo, okay, por eso me atrevo a aquel que se complace, aquel que sería el placer que siente el hombre más sabio, digamos, de todos. El hombre sería bueno, como una piedra de toque, el hombre claro, bueno, el hombre sabio. exactamente. El hombre bueno se complace en lo que es bueno. El hombre virtuoso se complace en lo que es virtuoso y no necesita
buscar el placer como una añadidura. En cambio, el hombre que no busca la virtud se complace en cualquier cosa de acuerdo a cómo él se ha educado, a cómo ha sido su educación, ¿sí? Entonces, pero la vida del hombre que busca los bienes honestos, los bienes superiores, no necesita el placer como una añadidura porque encuentra el placer, ¿sí? En lo que es verdaderamente bueno. ¿Ven? Entonces, las cosas que son agradables, las cosas que son por naturaleza agradables, esa es la frase principal, ¿no? Las cosas que son por naturaleza agradables son agradables a los que aman las cosas nobles. ¿Ven? En cambio, las cosas que no son agradables, a los que no aman las cosas nobles les resulta agradable cualquier cosa, no lo bueno. ¿Sí? Bueno, espero que haya más o menos quedado claro. Bien, acá Carlos comenta, también después lo pueden leer, porque es bastante rico el comentario que hace, queda grabado ahí en el chat. Entonces es importante también destacar esto, que es que el hombre bueno encuentra placer en hacer lo bueno, y que si uno no encuentra placer en hacer lo bueno es porque todavía no ha alcanzado a ser verdaderamente bueno. Bien. También Aristóteles reconoce en este libro octavo que la felicidad necesita de bienes exteriores, amigos e hijos buenos, e incluso de la belleza corporal. Y como dice en esto hay algo de azar, algunos identifican la felicidad con la buena suerte. Es decir, si bien la felicidad radica fundamentalmente en la vida contemplativa, ¿sí? Lo que Aristóteles va a decir es que también para ser felices necesitamos de bienes exteriores, necesitamos también de una cierta belleza corporal, aunque parezca de alguna manera algo extraño para nuestra cultura. ¿Por qué? Y bueno, porque de alguna manera la belleza corporal es como una puerta de entrada a la comunión con los otros, aunque eso no sea ni mucho menos lo más importante, pero facilita las cosas, ¿sí? Y también necesitamos de bienes exteriores, de amigos y de cierta fortuna. ¿Por qué? Y bueno, porque aquel que cae en desgracia, como por ejemplo Aristóteles menciona a Príamo, que era el padre de Héctor en la Ilíada, y Héctor fue asesinado por Aquiles. Aquel que cae en la desgracia, como por ejemplo en las desgracias de Príamo, aun cuando sea de alguna manera un hombre virtuoso, difícilmente va a poder ser verdaderamente feliz en la vida, al menos mientras vive esas desgracias. Por ahí dice Aristóteles, luego de un largo tiempo puede otra vez recuperar la dicha del espíritu. Lo importante acá es entender que Aristóteles, de alguna manera, si bien pone en consideración que la felicidad implica el desarrollo de la dimensión teorética de nuestra existencia, también necesita de bienes exteriores, necesita de amigos, necesita, ¿sí? de buenos hijos, es decir, de una buena familia, podríamos decir hoy. Son todas esas cosas que posibilitan, ¿sí? que uno pueda aplicarse a la función propia del hombre de manera más adecuada. Es decir, uno puede dedicarse mejor a la vida, por ejemplo, teorética, a la vida del estudio, si dispone de bienes para comprar libros adecuados, de bienes materiales, si dispone de afecto,
Es decir, si uno se siente solo, por ejemplo, y no tiene amigos, o no tiene esposa, no tiene esposo o hijos, no tiene afecto, no se siente de alguna manera complementado afectivamente, también va a ser más difícil aplicarse a la vida teorética, a la vida del estudio. ¿Ven? Es decir, entonces Aristóteles pone de manifiesto que la felicidad, ¿sí?, si bien no radica en eso constituye un complemento que posibilita el adecuado ejercicio de la dimensión teorética, que es lo que nos distingue. Bien, en el libro 10, ¿sí?, habla un poco sobre esto, dice que el ejercicio de las virtudes desempeña el papel principal en la felicidad, aunque los cambios en la fortuna pueden empañar la dicha. No es correcto hacer depender la felicidad de las vicisitudes de la fortuna, pues la bondad de un hombre no depende de ella. En cambio, el hombre feliz, virtuoso, dice Aristóteles, soporta de manera noble y moderada los cambios de la fortuna. Dice, no porque sea insensible, ¿sí? Y se compara al hombre virtuoso como un buen general y un buen zapatero que hace el mejor uso posible de aquello que la vida le da. El hombre virtuoso no es inconstante ni tornadizo, ¿sí? Ven, esto es importante. Vamos al libro 10. Dice en 1100b30, dice, el hombre feliz, un poquito antes, perdón, 20, el hombre feliz siempre o preferentemente hará y contemplará lo que es conforme a la virtud y soportará las vicisitudes de la vida lo más noblemente y con moderación en toda circunstancia. Y con moderación en toda circunstancia el que es verdaderamente bueno. En estos hombres brilla la nobleza. Cuando uno soporta con calma muchos y grandes infortunios, no por insensibilidad, sino por ser noble y magnánimo. Es decir, esto es interesante cuando dice, por ejemplo, no por insensibilidad. Y es interesante ¿por qué? Porque de algún modo ahí se pone de manifiesto una crítica a lo que después va a ser el estoicismo, ¿no? Con el ideal de la ataraxia o la insensibilidad respecto de los cambios de la fortuna como el ideal propio del sabio. Para los estoicos, la felicidad radicaba fundamentalmente en la consecución de la ataraxia o de esta insensibilidad frente a los vaivenes de la fortuna. Acá no hay que, en el ideal propio de la vida virtuosa, de la felicidad de Aristóteles, no hay que pensarlo como un ideal de insensibilidad, ¿sí? Es decir, hay que incorporar la sensibilidad y la sensibilidad tiene que ser de alguna manera un auxilio para el ejercicio de nuestras facultades superiores. Tiene que ser un auxilio para el ejercicio de nuestras facultades superiores, tiene que ser un auxilio para la virtud. Por ejemplo, la ira tiene que ser un auxilio para la defensa de la justicia, ¿sí? Bien, entonces, dice que el hombre, ¿sí?, que de alguna manera recibe los golpes de la fortuna o de la mala fortuna, quizá no llegue a ser feliz o venturoso, pero en ningún momento será desgraciado. ¿Por qué? Porque no hará nunca lo que es malo. Es decir, el hombre que quizá recibe un revés de la fortuna, nunca, si es virtuoso, será verdaderamente desgraciado, aunque no sea del todo feliz, ¿sí? Y que el hombre verdaderamente bueno, dice, soporta esas vicisitudes
y actúa siempre de la mejor manera posible en cualquier circunstancia. Como un buen general emplea el ejército de que dispone, un buen zapatero hace el mejor calzado con el cuero que se le da. Esa frase me parece, esa metáfora me parece excelente. ¿Por qué? Porque de alguna manera es como que Aristóteles dice, bueno, la vida sí puede compararse a un zapatero que tiene que hacer el zapato más excelente con el cuero que se le da. El cuero que se le da son como las circunstancias que la vida nos pone a afrontar. Quizás sería sencillo hacer un buen zapato, ¿no? Con el mejor cuero del mundo, con todo el tiempo disponible, con las mejores máquinas, ¿sí? A nuestra disposición. Pero el buen zapatero es el que hace un buen zapato con el cuero que se le da. Es decir, aquel que con lo que se le da, con lo que la vida le brinda, sabe hacer el producto más excelente. Y bueno, entonces, el hombre virtuoso, dice Aristóteles, si bien puede sufrir algunos reveses de la fortuna, sabe hacer con aquello que se le da un producto excelente. Es decir, sabe hacer de su vida algo excelente, lo más excelente posible, con aquello que la vida le proporciona. Acá Victoria tiene una pregunta y ya se nos está por cortar. Claro, es decir, no, la felicidad es algo adquirido. Vamos a hacer así, porque ya se está por cortar. Yo voy a grabar la respuesta en otro video y la subo también después al canal, al aula virtual, ¿les parece? Porque no voy a tener tiempo de desarrollarla. Lo importante entonces es que, sintetizo, para Aristóteles la felicidad, si bien no radica en los bienes exteriores, los necesita, son